generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 7 de noviembre del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de este programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando la importancia de sus participaciones. Aquí está el teléfono en cabina, 4421-921293. También lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Buenos días, mano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Gracias por escucharnos y por vernos por TV UAC. Así es, bueno, voy a leer precisamente un mensaje que se quedó pendiente de la semana pasada. Dice: hola, soy Gaby Hernández, estoy escuchando Foro 89.5 para complementar el comentario de los locutores sobre el mercado de artesanía en el centro histórico. Tuve la oportunidad de entrar un par de ocasiones hace unos meses cuando estábamos en plena época de calor, y al ser una estructura de acero, la techumbre, desde columnas y lámina como techo, la temperatura y sensación térmica es insoportable. A pesar de ser un espacio al aire libre, ese tipo de materiales constructivos no favorecen la estancia amena de los usuarios, ni de los artesanos, y menos de los visitantes y compradores. Este tipo de diseño del mercado artesanal es contrario a lo que intenta promover, que es la estancia de turistas. Cuando se antepone el tema económico constructivo a las necesidades de los usuarios, resultan espacios poco habitables y contrarios a su intención. Con justa razón los artesanos se quejan del mercado insuficiente al que los mandaron. Saludos. Bueno, esto referente a qué, Manu. A lo que estuvimos platicando al programa anterior y a la situación que tristemente vivió la capital con este enfrentamiento entre artesanos y artesanas, inspectores y policía municipal directamente en este operativo encabezado por Felifer Macías, ¿no? Pues sí, incluso con el uso de perros, ¿no? Sí, y una situación que todavía continúa. Al parecer han llegado algunas negociaciones. Lo que repito y tristemente se ha escuchado en medios de comunicación es que directamente los artesanos provocaron a los policías municipales que estaban haciendo su trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas realmente son tristes y repugnantes. Desde aquí, inaceptable. Pues sí, inaceptable. Pues bueno, Manuel, tuvimos un martes muy movido esta semana. Muy activo, ¿no? totalmente. Muy activo, dos escenarios completamente diferentes, pero que afectan directamente a la calidad de vida de las y los mexicanos, ¿no? Y a la agenda de Claudia Sheinbaum iniciando su presidencia. Sí, estábamos hablando el martes pasado. Por un lado se debate por última vez esta propuesta del ministro González Alcántara Carranca, el cual pues estaba aceptando una queja, ¿no?, por parte de algunos partidos políticos, con lo cual él mismo hace una propuesta directa para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, ¿no?, diciendo, bueno, vamos a escoger a los ministros, pero jueces y magistrados no. Y bueno, como que él empieza a hacer ahí su propia propuesta de reforma, pero de fondo era que si puede o no puede hacer esto el Poder Judicial. Sí, creo que hay dos elementos, ¿no? Por un lado, el proyecto que presenta ministro que comentas, Juan Luis González Alcántara Carranca, quien directamente coloca, de todos los magistrados, coloca una propuesta política. ¿Por qué política? Porque lo que busca, más que lo que él está proponiendo ahí, como estos ejemplos que acabas de colocar de los magistrados y jueces no pasen a elección, solo ese como ejemplo, no es que la Suprema Corte vaya a cambiar los artículos o a reformar, sino que en la política era: propongo esto para que se regrese al Congreso, y una vez en el Congreso, ahora sí, con estas observaciones, me comprometo a aceptártela y aprobarla. Pero detengo lo que ya se aprobó. Pero se detiene lo que ya se aprobó. Ese era por un lado, al proyecto. Y por otro lado, se iba a votar qué tanta autoridad se tiene la Suprema Corte
para aprobar o desaprobar una reforma constitucional, ¿no? Que ese es uno de los elementos vitales de la discusión. Ya estaba publicada, ¿no? Ya había pasado por todos los procesos, había alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se había alcanzado en las cámaras locales. Sí, ¿no? lo que Al se llama menos el constituyente permanente. ese constituyente Ese es permanente. como que hasta lo que hemos ahorita aprendido es la fuerza más importante de la República. Sí, porque es la posibilidad de que a través del pueblo se modifiquen las leyes, ¿no? Porque si no, se tiene que esperar a que los grupos que están en la Cámara, los grupos de poder, ¿no? Los partidos políticos, se pongan de acuerdo para poder hacer una modificación. Pero en este caso fue directamente una invitación al pueblo para alcanzar esta mayoría que se alcanza en las últimas elecciones y sorprende, creo que también hay que comentarlo, ¿no? Sorprende a la derecha, al grupo conservador, el cual no esperaba que se alcanzara esta mayoría absoluta y que se pudiera lograr el modificar la Constitución. Sí, una representatividad sin discusión, ganada democráticamente y ganada para llegar al constituyente permanente sin ningún problema y con la fuerza que significa el día de hoy Morena. Por lo tanto, por eso nos lleva precisamente, este arrastre que se tuvo, nos lleva a ir revisando estas pequeñas matices y específicamente la Suprema Corte. ¿Qué atribuciones tiene la Suprema Corte? ¿Es un dique o realmente lo que hace es procurar las minorías, ¿no? Que es algo que se ha puesto en la discusión y que es interesante. Sí. A ver, la Suprema Corte de la Nación termina siendo el último reducto de resistencia ante una aplastante transformación, votación. ¿no? Voy a poner ejemplo Cambios. lo que pasó ahorita en Estados Unidos, un arrastre también, no solamente Trump, sino también gana el Senado y gana más. Ahí, como ejemplo, la Suprema Corte sería como el dique para representar o defender las pequeñas minorías, ¿sí o no? Y esto me cuesta trabajo entenderlo por la incongruencia con la cual históricamente ha votado la Suprema Corte. Dos ejemplos. Uno de ellos, recordemos el momento en el cual hubo cambios a los derechos indígenas y directamente los indígenas pidieron que se echara para atrás tales leyes. Se desestimara y lo cual dijeron y la declaración fue: nosotros, la Suprema Corte, no tenemos atribuciones para trastocar una reforma que ya fue, para trastocar reformas constitucionales. Esa fue una. La segunda fue en la reforma energética con Peña Nieto. Y también se le solicitó directamente la posición de ese entonces, quienes están ahora en el poder, y la misma declaración. Como Suprema Corte no tenemos autoridad para trastocar reformas constitucionales. Y ahora resulta que sí se puede, si se lo metes a la mesa para tener la posibilidad de. Entonces, algo importante en la jurisprudencia es la congruencia histórica con la que se ha votado. ¿Qué son los argumentos de Dayan? Que finalmente, es correcto. Ahorita vamos a eso. Llegamos Creo a que antes de adentrarnos como a este último debate que se vivió el martes, es importante resaltar que todo esto que ha sucedido también habla de lo consolidado, de lo bien que va hasta cierto punto la democracia de nuestro país, ¿no? Y cómo todas las instituciones, incluso estos contrapesos como la Suprema Corte de Justicia se demostró ser, ¿no? Llevando, la verdad, a un extremo bastante delicado la constitucionalidad de nuestro país, pero todo se hizo, Manu, dentro de un panorama democrático, desde las instituciones, desde los argumentos, desde los procesos, desde la conciencia de cada ministro. O sea, habla creo que de un escenario más allá de todo lo que se discutió, bastante democrático, ¿no? Sí, sí, aunque la oposición argumenta que lo que tristemente quedó ya confirmado es la vulnerabilidad del Estado mexicano. Bueno, siempre que hay cambios hay este tipo de argumentos fatalistas, ¿no? De que se va a caer todo, de que qué va a pasar con esta nueva realidad. Bueno, son cambios. Los cambios implican riesgos, dan miedo,
Sí, ¿no? es Incluso, es una propuesta, eso sucede con el progresismo, ¿no? Y Pues con sí. el conservadurismo el objetivo es no modificar lo que ya está porque sabemos que funciona correctamente. Correctamente. Y que más bien Entre obedece, comillas, ¿no? entre Para comillas y los- comillas grandes, porque realmente obedece a estructuras de poder de quienes están dentro de que de eso que ya funciona correctamente, ¿no? Así es. Entonces, finalmente llegamos a este martes que comentabas, el martes intenso políticamente, y para México específicamente fue se agendó ese día para votar la propuesta del proyecto del magistrado Juan Luis González Alcántara Carranca, quien coloca políticamente ciertas propuestas de decir, a ver, estos elementos de la reforma constitucional, consideramos que estos sí se quedan y estos no se quedan. Pero había que debatir si, Pero había que si debatir. la Suprema Corte de Justicia podía hacer esa discusión. Exactamente, y eso sí fue interesante, ¿no? Porque desde ahí la Suprema Corte tiene o no tiene atribuciones, la facultad para votar, aprobar o desestimar una reforma constitucional. ¿Con qué escenario se llega el martes? 8 ministros que usualmente habían Es el bloque. Caminado de la mano, ¿no? Hay que también comentar que incluso hay varios ministros que llegaron en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. ¿No? Parecía que si estos alcanzaban los 8 votos, iba a entrar el proyecto de Carranca, porque esto lo comento, porque también así como se necesita una mayoría absoluta en las cámaras para modificar la Constitución, también para hacer ciertos debates en la Suprema Corte de Justicia se necesita esta mayoría. Aprobaciones o desestimaciones. Que en este caso es 8 votos de 11 ministros. Y eso lleva a que ese bloque de 8 aparentemente se tenía como seguro que iban a votar a favor de que se desestimara los cambios a la reforma constitucional. Que reiteramos, es importante pensar, no solamente la Suprema Corte iba a estimar o desestimar que un cambio iba a ser aplicado a una reforma constitucional, iba a ser aplicado o no aplicado. Aquí el detalle está que esa reforma constitucional está trastocando a esos individuos a su poder. Sí. Entonces, eso a la vez se los convierte en juez y parte. Juez y parte. Y creo que si de entrada estamos considerando que vas a tener o no vas a tener dentro de la estructura del diseño de república, hay que adicionarle que en el momento que te trastocan a ti otro poder, deberías de perder la posibilidad de poder argumentar, ¿no? Colocarte en una posición en la cual no estimas o desestimas alguna reforma constitucional. Entonces eso nos lleva a que precisamente el magistrado Juan Luis González Alcántara Carranca colocara su proyecto, y en ese momento directamente empiezan las argumentaciones. Primero, Lenia Batres. Lenia Batres propone que se desestime totalmente, ¿no? Sí, o que sea, ni no siquiera es- entre a la discusión. No es ni siquiera constitucional el que estemos aquí debatiendo esta situación. Y totalmente me la banean rápidamente y la pasan a segundo plano. Después viene otro momento en el cual le dan la palabra a José Luis González Alcántara Carranca, y en ese momento él, antes de decir, yo introduzco esto así, pero voy a votar de tal manera. Sí, sí, sí. Y en ese momento, balde de agua fría. Sí, dice que no va a apoyar el proyecto de Alcántara. Dayan. Alberto Pérez Dayán es quien le da la palabra y confirma que no va a apoyar el proyecto de Alcántara. Hay que decir que no nada más dijo que no apoyaba, o sea, dijo, esto me parece una locura que nosotros estemos tratando de proponer esto en este momento para corregir una locura que ya está en la Constitución, ¿no? Entonces ahí, para empezar, reconoce que esto que estaba tratando de hacer los ministros era una cuestión descabellada. Y ya después se suelta diciendo que por qué le parece un error la reforma constitucional, pero esa es su opinión, ¿no? Y entonces dice, no, a mí me parece que es un error por esto y esto y esto, va a ser muy delicado por esto y esto y esto, pero como yo he votado ya situaciones parecidas, ya nos comentabas incluso lo de la reforma eléctrica en el momento de ¿Gobierno Peña Nieto? de gobierno de Peña Nieto, él lo hizo de la misma forma que lo hizo ahora, ¿no? No tenemos las facultades
de discutir esta situación. Entonces voy a ser congruente con mi historia y con la historia de las decisiones que ha habido por parte de la Suprema Corte de Justicia, y dice que no. Y eso tira la intención de discutir el proyecto de Carranca, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se queda ahí. Sí, no se queda. O sea, pareciera que ya la realidad directamente con Norma Piña como presidenta se confronta y es insuficiente para ella pero todavía. Pero lo que hace, o sea, es increíble. Sí, o sea, sí, una dice, cosa... a ver, dentro de las modificaciones constitucionales que aprobó Morena, habla de 9 ministros. Entonces, de estos 9 ministros, para alcanzar la mayoría solo se necesitan 6. Entonces, vamos a hacer el debate de si con 6 votos podemos nosotros... Y lo empiezan a votar. Lo empiezan a votar. Que hasta se escucha ahí en segundo plano, o sea, la voz de... Niega la reforma, pero se aprovecha de la reforma para intentar una última instancia para tirar la reforma constitucional. No, o sea, como juez y como magistrada, el hecho de decir, estoy en contra de esta reforma, pero la tomo cuando me conviene. Voy a tomar poquito de esta reforma para tratar una vez más de tirar la reforma. Ay, no, por favor. Ahí fue cuando a Lenia Batres se le escucha el wow, esto sí está impresionante. Pues es que sí estaba impresionante. Y lo interesante, cuando se empieza a votar esa segunda parte, Paco, es ya, o sea, se rompe totalmente ese... Sí. O sea, afortunadamente quedó ahí también, ¿no? Eran 8, quedan 7. Quedan 7 todavía dentro del bloque de Norma Piña. Sí. Pero cuando hace la propuesta de vamos a votar si con 6 es suficiente, porque voy a tomar la reforma, aquí sí me funciona la reforma constitucional, se quedan 3. Y 3 neciando todavía, argumentando. Entre ellas, Ríos Farjat. ¿Sí? Que dice, y ella da supuestamente las citas de los artículos. Pero son citas de los artículos de la nueva reforma, por favor. ¿Sí? Y el día de hoy, ¿por qué 8? Es importante. La Suprema Corte hasta el agosto del próximo año está conformada por 11 ministros. 11, pero de esos 11 ministros se requiere 8 como mínimo. 8 como mínimo. Para que se logre un voto absoluto, es correcto. Después de agosto del 2025 serán 9 ministros. Y se van a ocupar 6 solamente para estimar o desestimar cualquier votación importante, ¿no? Eso es en cuanto a México. Ponían como ejemplo otras constituciones, el caso de la de Estados Unidos. Estados Unidos es con el 50. Aquí no es el 50, aquí es más en proporción, con la misma proporción que es en la Cámara del Congreso, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer acá un mensaje que llegó de Eva Hernández. Nos dice, los ciudadanos somos los que damos o decidimos si cambiamos el poder ejecutivo. Eva, si pudieras volver a mandar el mensaje, como que no llegó muy claro, para leerlo con la mejor intención, si nos hicieran favor ahí de mandarlo. Finalmente se impone la lógica, Manu. Sí, y la Constitución. Hay que decir que ahí mandan al receso, precisamente como buscando cabildear. Sí. Y después del receso, ahora sí se va a esta votación. De si con 6 es suficiente o no. Y lo interesante es, después de eso, se dan cuenta todos los magistrados que eso ya se terminó. O sea, no hay razón para sentarnos a discutir horas o días, así en palabras de un magistrado que dice que se pueden haber llevado, y lo entiendo porque cada revisión puede haber llevado esa cantidad de tiempo, de las 300 páginas del proyecto de Alcántara Carranca. Entonces ya no hay razón de ser. Ahora, aquí hay que recordar, ¿qué hubiera pasado si no se reforma la Constitución? ¿Cómo hubieran llegado estos ministros al poder? Hubieran llegado de la misma forma que llegaron estos últimos 11. Fueron propuestos por los partidos políticos, es decir, por la élite política de nuestro país. Fueron debatidos y aceptados por la Cámara. Y cuando no se pusieron de acuerdo, ¿qué sucedió? Impuestos por el Ejecutivo. Por el presidente. El Ejecutivo decidió, yo quiero de estos ministros a esta. Entonces, pasaba. Y ahí nos hablan de que hay una independencia y autonomía del Poder Judicial, cuando finalmente quien los coloca ahí
son las cuotas de poder de partidos políticos o, en el peor de los casos, directamente el Ejecutivo. Directamente el Ejecutivo. Eso al día de hoy. Y luego escuché hace un momento una argumentación diciendo lo que se acaba de romper es la construcción de la República que se construyó desde el tiempo de la Ilustración. Desde esta propuesta de la Revolución Francesa y la Primera República Norteamericana, donde tiene todo el esquema, se acaba de romper eso. Me acabas de citar una forma de organizarse la comunidad del siglo XVIII. Sí, sí, o sea, sí, la sociedad no es estática. Ese modelo creo que ya está agotado. Pues es como si siguiéramos buscando la democracia griega, ¿no? O sea, la democracia griega pues tenía Su emperador como y su cosas bien senador. padrísimas que podríamos debatir, pero al mismo tiempo rechazaba a un sector bien amplio de la sociedad, ¿no? Entonces a O las sea, mujeres no existía el hombre como sí, tal. o sea, la mujer para empezar No ni existe. siquiera era considerada, entonces hay que tener cuidado, Sí, ¿no? Con creo que estos, las sociedades van cambiando. Es importante que no hay otros países, se han puesto ejemplos de que Bolivia, que tiene nada más, creo que la Suprema Corte es la que es elegida, Estados Unidos, 40 de los 50 y tantos estados tienen elección de jueces locales. Pero nadie tiene, también creo que Japón entra en ese modelo con algunas características, pero ningún país el día de hoy... Pero sí somos vanguardia. Exactamente, ningún país el día de hoy está llevando a voto popular toda la estructura del Poder Judicial, ninguno. Y eso a la vez se está discutiendo en todos los países de, ya llegó a su punto finito el Poder Judicial, el cual necesita ser reformado y trastocado por el Poder Popular. Y aparte, Manu, creo que también si se está atendiendo hasta ese camino, a ver, tienes que primero demostrar confianza en tu pueblo, ¿no? O sea, el pueblo creo que también no somos tontos en el sentido de que vamos a votar por cualquier ministro, cualquier juez o cualquier magistrado. Es que ahí yo sí estoy un poco en contra, Paco, porque creo que tristemente el voto no va a ser directo. Pues no va a ser como cuando vas y votas por tu presidente municipal, por tu diputado. Ahí vas a votar por un bloque. Pues sí. ¿Quién te va a dar ese bloque? Sí, van los filtros que otra vez vienen desde el poder, Y ¿no? es ahí donde, o sea, sí, vamos a entrar a un juego que no conocemos. Sí, es algo nuevo. Exactamente. Es algo nuevo. Y lo importante es que haya esa innovación, que se acabe con toda esa estructura que tristemente está arrastrando e inoperando al Estado. Y hay una, o sea, el dato que el día de hoy hay un nivel de impunidad del 95% en el país y uno de los principales elementos es el Poder Judicial, apoyados con lo que sería el día de hoy, que también necesitan reformarse y por ahí escuchamos que ya se viene, Sí. Y que esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo con las fiscalías, ¿no? Para que realmente el sistema judicial mexicano tenga sentido y práctico, necesitamos esos dos elementos. Ahorita mínimo se está trastocando uno. Ahora, ya para cerrar, porque prácticamente se nos termina el programa, también será muy importante, ¿qué va a hacer la oposición? Porque la oposición se aferró en algún momento a proteger al INE, lo perdió. Pues quisieron protegerlo a estos institutos independientes, lo perdieron. Ahora se estaban centrando en el poder Como última judicial, resistencia. ¿no? Como última resistencia lo perdieron. Y entre Ahora, ellos mismos en su propia ¿qué cancha? va a hacer? Porque a mí lo que me preocupa es el otro tema, ¿no? Que ya no pudimos tocar por obvias razones, que es la victoria de Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Se van a centrar en tratar de Generar agenda mexicana partiendo de la agenda de Donald Trump, es muy probable. Y de hecho ya por ahí empezó Ya por Marco ahí Cortés empieza a con esa vivirse situación. esto. Pero sí, se trastocó a la oposición directamente en el Poder Judicial, en su propia cancha, con En sus su propias propia reglas, cancha. que eso fue interesante, ¿no? Pues bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos invitarlos como cada jueves a escucharnos a las 9 de la mañana. También pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5 y reiterar la importancia de sus participaciones. Acá Eva Hernández agradecerle su comentario. Lo que entiendo que quiso decir es de que el pueblo decidió que el Poder Judicial corrupto tenía que ser cambiado. Usé sus palabras aquí. Nos vemos el próximo Hasta la próxima. jueves. Saludos a todo el auditorio. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.